Había algo hipnótico en la expresión de la dama de Hock. En la tenue luz de su estudio, el restaurador Arturo Pastrana observaba la pieza con detenimiento. Era una réplica exacta del famoso relieve, encargada por un museo local que pretendía resucitar el esplendor de una era pasada. Al principio Arturo sintió orgullo de que lo hubieran elegido para tan delicada tarea. No todos los días un restaurador tiene la oportunidad de trabajar con una obra tan especial, aunque fuera solo una copia. Durante los primeros días todo transcurrió con calma. La réplica presentaba daños menores, fisuras y manchas de humedad que limpiaba meticulosamente. Arturo disfrutaba de esas horas de solitaria concentración, la forma en que el pincel removía la mugre acumulada, como si el relieve fuera cobrando vida de nuevo bajo sus manos. Era un trabajo paciente, casi meditativo, y la presencia de la dama con su rostro sereno lo tranquilizaba. Pero una noche, después de largas horas de trabajo y agotamiento acumulado, sintió una perturbación. Había algo diferente en la pieza. Al principio no pudo precisar qué era, pero cuando sus ojos se encontraron con los de la dama de Hock, Arturo notó que su presencia había cambiado. Ya no era la serena figura que admiraba, sino una mueca sutil, como si el dolor hubiera empezado a filtrarse a través de los siglos. Una ligera curva en los labios, una sombra distinta en los ojos, algo casi imperceptible, pero innegablemente diferente. «Estoy agotado», murmuró para sí mismo, desestimando el malestar como una alucinación producto del cansancio. Decidió retirarse temprano esa noche, pero a partir de entonces, la sensación de que algo estaba cambiando no lo abandonó. Al regresar al estudio la mañana siguiente, Arturo sintió un leve escalofrío al encontrarse con la dama de Hock de nuevo. Su expresión ahora mostraba más angustia. Su boca, que antes apenas esbozaba una sonrisa, parecía ahora entreabierta, en lo que solo podía interpretarse como un grito sofocado. La inquietud se instaló en el corazón de Arturo. Se convenció a sí mismo de que se trataba de una ilusión, un efecto visual, el cansancio acumulado que le jugaba una mala pasada, pero algo dentro de él no podía ignorar lo que estaba viendo. Empezó a prestar más atención a cada detalle del relieve, los pliegues en la ropa de la dama, el delicado contorno de sus ojos, la forma en la que la sombra caía sobre su rostro. Sin embargo, cada noche, al finalizar su trabajo, la expresión de la dama cambiaba un poco más. Sus ojos vacíos y tallados parecían seguirlo a donde quiera que fuera. Arturo comenzó a obsesionarse con la dama de Hock. Pasaba horas contemplándola, intentando encontrar explicaciones racionales. Tal vez el juego de luces o el barniz, o incluso alguna trampa visual creada por las sombras, pero nada tenía sentido. El sueño comenzó a escaparse de él. Pasaba las noches sentado frente a la figura, tratando de encontrar la verdad oculta. Se dormía en su escritorio y cuando despertaba habían detalles nuevos. Una sombra de la figura, un pliegue que antes no estaba allí, o incluso una marca tenue, un rastro de algo que le hacía hervir la sangre, un mensaje velado que parecía dirigido a él. Fue entonces cuando empezó a notar los símbolos. Primero aparecieron en el borde del relieve, tallados sutilmente, como si hubieran estado allí siempre, pero ahora se mostraron con una claridad insólita. Luego los encontró en su escritorio, garabateados en el polvo o en el papel. Se trataban de glifos mayas, signos de advertencia y lamento. No recordaba haberlos dibujado, pero no había nadie más en el estudio. Cada símbolo lo llenaba de una sensación de desasiego profundo, como si algo estuviera tratando de comunicarse con él. Arturo empezó a perderse en la investigación de esos símbolos, buscando su significado en libros viejos, perdiendo la noción del tiempo entre susurros que parecían resonar en las paredes del estudio. Los glifos comenzaron a aparecer también en su propia piel, marcas en sus brazos como si hubieran estado grabándolos en carne viva, sin recordar ni cómo ni cuándo. Los límites entre el sueño y la vigilia se hicieron borrosos. Arturo ya no podía distinguir si estaba despierto o atrapado en una pesadilla interminable. Las noches eran invadidas por sueños febriles, visiones de sacrificios antiguos, de sacerdotes con rostros impasibles y de la dama de Hock viva y sufriente, pidiéndole algo a él que no podía comprender. Se despertaba empapado en sudor y los símbolos se multiplicaban como si su piel se hubiera convertido en un pergamino donde se escribía una historia antigua y terrible. Arturo se aisló de todo contacto exterior, dejó de contestar llamadas, de responder correos, de salir del estudio. Su mundo se redujo a esa habitación cerrada, donde el aire se tornaba cada vez más espeso y donde la figura de la dama de Hock se erigía como el único testigo de su decadencia. El paso del tiempo perdió significado. Las paredes del estudio parecían cerrarse lentamente, oprimiéndolo, mientras que la dama de Hock seguía cambiando. Su rostro se distorsionó completamente. La mueca ahora era de puro sufrimiento. Sus ojos vacíos ahora parecían suplicar. Arturo sentía que compartía ese dolor, que algo de él se estaba desvaneciendo y transfiriendo a la figura. Un día, Arturo despertó sin saber cuántos días habían pasado. Miró sus manos cubiertas de cortes y glifos y luego alzó la vista hacia la dama de Hock. La figura ya no solo mostraba sufrimiento, ahora había algo nuevo.
En el fondo de sus ojos, Arturo notó un brillo, un destello de comprensión, o quizá un triunfo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta. La dama de Hawk no estaba cambiando, lo estaba absorbiendo. Cada susurro, cada lapso de memoria, cada símbolo en su piel, todo lo había llevado a ese momento. Arturo sintió que el estudio giraba a su alrededor, que la habitación se desvanecía y una oscuridad pesada lo envolvía. Arturo comenzó a escuchar voces, susurros constantes que le decían cosas en un idioma que apenas comprendía. Parecían provenir de todas partes y de ninguna. Eran las voces de la antigüedad, el eco de un pasado que nunca debió ser desenterrado. Durante esos momentos sentía como si el espacio y el tiempo se hubieran fragmentado a su alrededor. Los símbolos de su piel brillaban como en la penumbra, como si se encendieran por voluntad propia. Desesperado, Arturo intentó salir del estudio una y otra vez, pero sus piernas se negaban a moverse, sus manos temblaban cada vez que tocaba la cerradura. Parecía que algo o alguien quería mantenerlo allí atrapado. Una noche, mientras intentaba luchar contra el sueño, Arturo tuvo una visión tan vívida que parecía real. Estaba frente a la dama de Hawk, pero ya no era el relieve de piedra, era una piedra viva. Su piel era de un gris pálido, como la roca en la que estaba tallada, y sus ojos oscuros y profundos lo miraban con una mezcla de tristeza y autoridad. La dama levantó una mano y Arturo sintió un dolor agudo atravesando su pecho. Cayó de rodillas, incapaz de respirar. Era como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, como si estuviera siendo reclamado por la propia historia. Los días se mezclaban con las noches. Arturo ya no sabía cuándo estaba despierto, cuándo estaba soñando. Los símbolos mayas ahora estaban por todas partes, en las paredes, en el techo, en el suelo del estudio. Las figuras de la dama de Hawk se erguían imponentemente. Su presencia llenaba todo el espacio. Arturo empezó a sentir como si el estudio fuera una extensión del relieve, como si estuviera atrapado dentro de la piedra misma. Intentó quemar los papeles con los glifos, romper los utensilios, destruir todo lo que pudiera conectarlo con la maldita réplica. Pero cada intento fracasaba. Los símbolos regresaban más claros, más numerosos. Era como si el estudio tuviera voluntad propia, como si el destino ya estuviera escrito y no pudiera cambiarlo. Finalmente Arturo dejó de luchar, ya no tenía fuerzas, se arrodilló frente a la dama de Hawk y aceptó lo inevitable. Los susurros ahora eran gritos, órdenes que no podía desobedecer. Sintió cómo sus manos se movían sin control, grabando los últimos glifos en su propia piel, terminando el trabajo que la dama había comenzado. Sus dedos sangraban y la sangre fluía hacia el suelo, empapando la base del relieve. La dama de Hawk lo miraba y por un momento Arturo creyó ver compasión en sus ojos, como si entendiera su sufrimiento, pero también supiera que no había otra salida. Arturo sintió el frío recorrer su cuerpo mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Fue un frío que no era físico, sino espiritual, el vacío de una vida siendo absorbida. Se desplomó frente al relieve y mientras sus ojos se cerraban, vio como su propia imagen se reflejaba en la piedra, un nuevo rostro tallado, atrapado en la eternidad. Los vecinos reportaron un olor extraño emanando del estudio. Las puertas estaban cerradas por dentro, pero lograron forzarlas. El estudio estaba vacío. No había rastro de Arturo, ni de sus pertenencias. Solo la réplica de la dama de Hawk permanecía en el centro de la habitación, perfectamente restaurada. El relieve ahora presentaba un detalle nuevo. En el fondo del tallado, en una esquina que antes estaba desgastada y sin definición, había aparecido un pequeño rostro tallado. Era el rostro de Arturo, mirando hacia afuera, atrapado en el relieve, observando en silencio, con una expresión de terror eterno. Y así la dama de Hawk volvió a su lugar en el museo local. Los visitantes pasaban frente a ella sin notar nada extraño. Algunos admiraban sus detalles, otros simplemente pasaban de largo. Pero en las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba las galerías, algunos guardias decían escuchar susurros, palabras que no entendían, un lamento en una lengua olvidada. Y si uno se acercaba lo suficiente, podía ver el pequeño rostro en el fondo del relieve, con unos ojos llenos de desesperación, atrapada por siempre en la piedra, rogando en silencio por ser liberada. Las noches en el museo eran largas y el silencio parecía tener vida propia. Los guardias que se atrevían a hacer rondas en la sala de las piezas mayas notaban que el ambiente cambiaba al pasar frente a la dama de Hawk. Algunos afirmaban sentir un escalofrío, como si una corriente de aire helado atravesara la galería, a pesar de que no había ventanas abiertas. Otros decían escuchar risas suaves, casi como susurros, que resonaba justo al dar la espalda al relieve. Pocos se atrevían a mirar demasiado tiempo los ojos de la dama, pues juraban que si lo hacían, esos ojos cambiaban, lo seguían. Uno de los guardias, Felipe, un hombre joven y escéptico, decidió una noche enfrentarse a sus miedos. Se acercó a la dama de Hawk con una linterna en mano y observó detenidamente cada detalle del relieve. Mientras más se acercaba, más notaba los finos detalles de los glifos. Felipe, con el corazón latiendo con fuerza, iluminó la esquina donde se veía el pequeño rostro de Arturo. Al enfocar la luz, vio cómo la expresión del rostro cambiaba. No era la misma que durante el día. Ahora parecía estar gritando, pidiendo ayuda
desesperadamente. Felipe retrocedió, tropezando y cayendo al suelo. En ese instante, la linterna rodó lejos de él, y la galería quedó sumida en la penumbra. Las sombras de las otras piezas mayas parecían moverse, crecer y acercarse. Los susurros llenaron la sala. Felipe escuchó claramente una voz que pedía que se fuera, que huyera, antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo 2 veces se levantó y corrió fuera de la galería, dejando atrás la linterna y cualquier intento de racionalizar lo que había visto. A partir de esa noche, Felipe se negó a hacer rondas cerca de la Dama de Hock. Otros guardias comenzaron a notar que la atmósfera del museo se había vuelto más pesada. Los susurros parecían insistentes, las sombras más densas. Algunos empleados empezaron a reportar pesadillas recurrentes con la Dama de Hock, sueños en los que el relieve cobraba vida y los perseguía por interminables corredores de piedra, hasta que despertaban empapados en sudor, con la sensación de que alguien los observaba en la oscuridad. El director del museo, ajeno a esas historias, se preparaba para inaugurar una nueva exposición sobre la cultura maya, usando a la Dama de Hock como la pieza principal. La publicidad atraería visitantes de todas partes y el interés en la figura aumentó. Pero conforme la fecha de inauguración se acercaba, el personal del museo comenzó a experimentar eventos cada vez más inquietantes. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes borrosas de sombras moviéndose cerca de la dama. Algunos visitantes decían haber sentido que alguien los tocaba suavemente en el hombro mientras miraban el relieve, solo para girarse y encontrar la sala vacía. Durante la inauguración, el director decidió dar un discurso frente a la Dama de Hock, mientras hablaba sobre el significado histórico del relieve y la importancia del trabajo de restauración realizado. Las luces de la sala parpadearon brevemente. Algunos de los presentes comentaron que durante esos breves segundos habían visto movimiento en la piedra, como si la figura de la dama hubiera alzado la cabeza. Los murmullos se extendieron entre los asistentes, pero el director continuó su discurso sin percatarse de lo que había ocurrido. Esa misma noche, uno de los curadores que había trabajado en la exposición decidió quedarse hasta más tarde para asegurarse de que todo siguiera en orden. Mientras caminaba por la galería vacía, observó la figura de la Dama de Hock bajo la luz tenue de las luces. Sintió una atracción inexplicable hacia el relieve, como si algo lo llamara. Sin poder evitarlo, se acercó y posó su mano sobre la fría superficie de piedra. Al hacerlo, sintió un latido, un pulso rítmico bajo sus dedos, como si la piedra estuviera viva. Antes de que pudiera reaccionar, una oleada de imágenes inundó su mente: sacrificios, rituales antiguos, el rostro de Arturo mirándolo desde el interior de la piedra, con ojos llenos de terror. Como algo se introducía en su mente, algo que no pertenecía a este mundo, un eco de un pasado que intentaba abrirse a paso a través del tiempo. Cayó al suelo incapaz de gritar, mientras las sombras de la galería se cernían sobre él. La mañana siguiente, los empleados encontraron al curador tirado en el suelo frente a la Dama de Hock. Estaba consciente, pero sus ojos estaban vacíos, como si todo rastro de vida y cordura se hubiera desvanecido. No podía hablar, solo murmuraba en un idioma desconocido, con la mirada fija en la figura de la dama. El museo cerró sus puertas temporalmente. La exposición quedó suspendida y la Dama de Hock fue cubierta y almacenada en el archivo del museo, lejos de la vista del público. Pero los empleados sabían que no bastaba con esconderla. Los susurros seguían, los sueños no cesaban, y la sensación de que algo más habitaba el museo persistía. Nadie se atrevía a entrar al archivo por la noche, y algunos empezaron a abandonar su trabajo, incapaces de soportar la presencia de la figura. El museo contrató a un investigador paranormal, un hombre mayor con años de experiencia en lo inexplicable. Llegó una tarde con sus herramientas y su semblante sereno. Observó el relieve sin temor, aunque admitió que sentía una energía inquietante. Decidió pasar la noche en el museo, frente a la Dama de Hock. Intentó comunicarse con lo que fuera que residía en la piedra. Grabó los susurros, interpretó los glifos, y lo que descubrió lo llenó de terror. Esa noche, mientras intentaba descifrar los símbolos, comenzó a sentir que no estaba solo. Las sombras se movían a su alrededor y los susurros se volvían gritos, como un coro de almas perdidas clamando por liberación. En el momento en el que posó su mano sobre la figura, sintió un frío tan intenso que sus huesos dolieron. Sus ojos se encontraron con los de Arturo y por un segundo comprendió lo que el restaurador había experimentado: una absorción lenta, una pérdida de sí mismo hasta ser devorado por la piedra. Los gritos del investigador resonaron por el museo, despertando a los guardias que dormían en sus puestos. Cuando llegaron a la galería, lo encontraron postrado ante la Dama de Hock, sus ojos abiertos pero sin vida, como si su espíritu hubiera sido arrebatado. Los guardias se miraron unos a otros. La Dama de Hock finalmente fue retirada del museo, sellada en una caja y transportada a un lugar desconocido, donde nadie pudiera verla. Los rumores decían que había sido enterrada, otros que fue lanzada al océano, pero aquellos que estuvieron cerca de ella sabían que nada de eso era suficiente. La Dama de Hock fue finalmente retirada del museo,
sellada en una caja y transportada a un lugar desconocido donde nadie pudiera verla. Los rumores decían que había sido enterrada, otros que fue lanzada al océano, pero aquellos que estuvieron cerca de ella sabían que nada de eso sería suficiente. La dama de Hawk, con su rostro sereno y sus ojos llenos de conocimientos antiguos, habían reclamado lo que quería, y su eco seguiría resonando, buscando siempre una alma que la mirara demasiado tiempo. Los empleados del museo no olvidarían lo que había sucedido. Las pesadillas cesaron con el tiempo, pero la sensación de haber estado cerca de algo más allá de la comprensión humana permaneció, y cuando hablaban entre ellos, siempre en voz baja, decían que si uno prestaba suficiente atención, podía escuchar los susurros incluso en sus sueños, como una voz lejana que los llamaba desde la oscuridad. El museo volvió a abrir, y aunque la dama de Hawk ya no estaba allí, algunos visitantes decían sentir algo extraño en la galería, como una presencia que los observaba desde las sombras. Nadie sabía con certeza qué había sido de la figura, pero los que habían estado allí sabían una verdad que nunca compartirían. La dama de Hawk no se había ido, y su historia, como las piedras antiguas, perduraría siempre esperando, siempre observando. En un rincón oscuro del archivo del museo, entre cajas olvidadas y polvo acumulado, quedó una fotografía en blanco y negro del relieve. En ella el rostro de Arturo se veía borroso, casi como si se estuviera moviendo, si estuviera intentando librarse, como si a pesar de todo la historia no hubiera terminado.